Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no das un aplauso a Jesús hoy? Amén. Gracias. Gracias, Kiki, por dirigirnos hoy. Gracias a cada uno de ustedes. Amén. Ocupe su lugar. Qué bueno que está en la casa del Señor esta tarde. Me alegra verlo. Me alegra que esté aquí. A todos nuestros campus, qué bueno que se pueden conectar y qué bueno que están aquí. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida el día de hoy y sé que va a ser de mucha bendición. Así que, como siempre, te invito a que tomes nota, a que vuelvas a ver estas predicaciones por medio de online y tomes ventaja de lo que Dios quiere hacer durante este tiempo. Amén. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Por qué no recibe a toda nuestra audiencia online y nuestros campus con un aplauso, los que estamos aquí en el santuario? Bienvenidos. Y vamos a comenzar el día de hoy. Quiero tomar ventaja del tiempo porque hay una palabra de Dios para tu vida. Durante esta semana Dios ha estado hablando a mi corazón y desde hace algunos meses he querido predicar este sermón, estos versículos, y hace algunos meses atrás hice que el equipo me pusiera aquí un barco y hicimos bastantes cosas y luego les dije un día antes, el sábado por la noche, les dije no voy a predicar eso, vamos a quitar esto. Creo que Dios quiere hacer algo más y Dios nos dirigió hacia otra serie que fue la serie de la ansiedad, la depresión y el estrés. Y ahora hemos estado hablando un poquito acerca de las emociones y cómo controlar. ¿Cuántos vieron el devocional del día de ayer? No se pierda los devocionales de los sábados. Si usted se los está perdiendo, vaya y búsquelos a YouTube o Facebook, o si no, pídale a alguno de los servidores que lo tienen también por medio de audio en WhatsApp. Y vamos a estar hablando una serie acerca de las emociones, cómo trabajar nuestras emociones bíblicamente, qué hacer con las emociones, qué hacer con el enojo. Y Dios ha estado obrando, pero complementando eso, el día de hoy quiero platicar con ustedes algo muy interesante y vamos a abrir una historia en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, versículo 20, y vamos a leer algunos versos. Amén. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, una tempestad, una tormenta gigantesca, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Me encanta esa frase: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Alguna vez te has sentido en la vida como que pierdes la esperanza de alguna situación? ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema tan grande que tú mismo dices, pues sí, confío en Dios, pero parece que esto ya no tiene más esperanza, esto ya no tiene arreglo? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo me he sentido así muchas veces, pero luego el verso 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Diga conmigo, buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy siervo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que vienen o navegan contigo. Y el verso 25 dice: por tanto, oh varones, les vuelve a decir en el verso 25, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero el verso 26 me encanta: con todo es necesario que demos con alguna isla. Con todo es necesario que demos con alguna isla. Diga conmigo, es necesario. Es necesario.
es necesario. Esta historia es bien interesante. Pablo, a pesar de ser muy espiritual, mira, les platico un poquito el contexto. Pablo es encarcelado por estar predicando el evangelio, y cuando se dan cuenta, capítulos atrás en el libro de Hechos, se dan cuenta que Pablo es ciudadano romano, no puede estar encarcelado por las autoridades judías, pero él dice, oigan, yo soy ciudadano romano y pido una audiencia con el César. Entonces, él como ciudadano romano, acuérdate que en este momento Roma es el imperio más poderoso que existe, el imperio más rico, el imperio con más poder. El César tenía poder sobre toda una región del planeta, y es bien interesante esta historia secular. Y Pablo era ciudadano de este imperio terrenal de Roma, y les dice a estos soldados, yo quiero una audiencia con el César y puedo tenerla. Ahora recordemos que Pablo tenía ya mucha influencia en ese momento, su nombre era muy conocido, pero la gente, el gobierno no quería o tenía miedo de que el cristianismo fuera este tipo de grupos religiosos separatistas, este grupo de guerrilleros que había en ese momento, pero por todo lo contrario no era lo que Jesús predicaba, y tú y yo lo entendemos. Pero Pablo viene en un proceso de ser encarcelado, de cárcel en cárcel, de audiencia en audiencia, porque él quería llegar a Roma a predicarle a los más altos mandos políticos. Y para que eso sucediera, Pablo tenía que llegar a través de la prisión. ¿Te imaginas eso? Entonces, en este punto, Pablo termina en lo que acabamos de leer en un naufragio. En un naufragio, termina como náufrago. ¿Alguien ya vio la película de Náufrago? ¿Verdad? Termina como náufrago. Y lo más interesante es que Pablo, cuando estos estaban en Creta, a punto de salir para Italia, ya para Roma, y ahorita te explico esto visualmente, estaban en un lugar llamado Creta. Pablo les dice, oigan, como que la tempestad no está tan bien, como que el viento no está favorable, ¿qué tal si les parece que nos quedamos acá? Pero el comandante del soldado le hizo más caso al capitán, y tiene sentido, Pablo era el prisionero, el general de la guardia no le hizo caso a Pablo, le hizo caso al capitán del barco, y zarparon. Cuando zarpan empieza una tempestad grande, enorme, al punto donde perdieron toda esperanza. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Así de ese tamaño era la tempestad. Estaban en el barco, no me puedo imaginar aquella tormenta, pero ya ni siquiera comían de la desesperanza. ¿Alguien ha estado tan lleno de problemas, tan estresado que ni hambre le da? Algunos son todo lo contrario, se estresan y comen más, ¿verdad? Pero algunos otros, por ejemplo, yo me preocupo y no como. Mi problema, yo siempre se los he platicado, mi problema es que yo en una malpasada bajo 3, 4 libras. Así, en estrés, en mal funcionamiento. Y así estaba Pablo. Dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Y luego el verso 21, de hecho 27, 21, dice, entonces, como ya hacía mucho que no comíamos, ya tenía hambre Pablo. Y Lucas, el escritor de Hechos que estaba ahí escribiendo junto con Pablo, dice, ya teníamos rato con hambre. Puesto en pie Pablo con ellos, les dice, por cierto, mira, me encanta esta historia porque a pesar de que Pablo era muy espiritual, era muy usado por Dios, va con la tripulación y les dice, les dije que no viniéramos. Se siente bien rico cuando tú le dices a alguien, te dije, ¿verdad? ¿Cuántos sienten rico decir eso? Te dije que no lo hicieras así, ¿verdad? Y la otra persona se enoja y uno dice, no me importa. Mire, a veces como esposos corres el riesgo de que tu pareja se enoje, pero qué rico se siente como quiera correr ese riesgo cuando tienes la razón y le dices, te dije, ¿verdad? ¿Qué toca hacer? Soy el único pecador. Y veo muchas cabezas diciendo que sí, ¿verdad? Sí, amén, pastora, eso sí dicen amén. Pero Pablo viene y les dice, les dije. Estamos muy acostumbrados
a pensar que las cosas malas que nos suceden vienen de parte del diablo, o hemos aprendido que las cosas malas que nos suceden también pueden ser por consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que las cosas malas que nos están sucediendo, que los problemas que estamos enfrentando son por nuestras buenas decisiones. Porque a veces la cuestión no funciona así. Tú esperas hacer algo bueno y tener un resultado bueno, pero ¿qué pasa cuando haces algo bueno y tienes un resultado negativo? Y somos muy dados a querer entender las cosas. El tema de hoy es bien interesante. El título de nuestro sermón hoy es Barcos, Víboras y Chismes. Barcos, víboras y chismes. Así que para que no se le olvide, ¿ok? Barcos, víboras y chismes. Ahora, cuando sucede algo malo en nuestras vidas, tendemos a querer saber por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Alguien es como yo? Que quiere saber la razón por lo que está sucediendo. Yo soy de esas personas que siempre quieren entender o saber la razón de las acciones o de las palabras o de los diálogos de las personas. O la razón, por ejemplo, cuando estoy viendo una película, yo no puedo ver una película a gusto con mi esposa porque siempre estoy, mira cómo hicieron eso. Buscándole la razón a las tomas, buscándole por qué estaba lloviendo, buscando los errores de transición en la edición. Y yo creo que mi esposa me voltea a ver así como que, ¿a eso me trajiste al cine? ¿Verdad? A buscarle la razón a la película. Pero somos muy así, ¿verdad? Me gusta estar enterado de las razones. Porque siempre hay algo atrás de cada acción. Atrás de cada palabra hay una razón. Mira, te cuento una historia. Ya no está Nati aquí, ¿verdad? Entonces puedo contar esta historia. Nati tiene un iPad. Y este iPad se lo tenemos controlado por horarios. Por ejemplo, los fines de semana se lo prestamos, pero entre semana no tiene derecho a usar este iPad. Y para asegurarme de eso, yo tomo su iPad y la pongo en un lado de mi nightstand, de mi, ¿cómo se llama? Buró. Lo pongo en un lado y un día Nati entra, según ella yo estaba haciendo otra cosa y nuestra cama está un poco alta, entonces entra como que a gatas, queriéndose esconder por un lado. Y yo me hice como que yo no la estaba viendo, como que yo no me di cuenta que entró a gatas por la puerta y va por un lado. Se va acercando, pero yo ya sabía para dónde iba. Ella iba por el iPad. Y luego le digo, ¿qué andas haciendo? Es que vine a darte un abrazo. Es que te amo mucho y vine a darte un abrazo. Y luego me abraza y me besa y de pronto estira la mano para el iPad. Con ese me tenía abrazado, con el pico parado y el iPad así. Y le dije, no, tú no viniste a abrazarme ni a besarme, tú viniste por el iPad. Y me dice, vine a las dos cosas. Vine a las dos cosas. ¿Sabes? Mientras escribí este sermón, me llamaba mucho la atención que pasamos mucho tiempo pensando en buscarle razón a las cosas. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué lo que estoy viviendo lo estoy viviendo de esta manera? Y perdemos mucha energía buscando la razón de las cosas, buscando si es bueno o es malo. ¿Qué pasa si tienen que ser las dos cosas? ¿Qué pasa si tiene que ser malo para llevarte a algo bueno? Tenemos esta tendencia a siempre querer darle la razón a las personas de las cuales por lo que lo están pasando. Mira, a veces como cristianos, hoy que tú y yo ya hemos aprendido el camino de Dios, tenemos una tentación bien grande cuando una persona nos habla con una necesidad. Y es quererles dar una razón.
no te preocupes, esto está pasando por algo, y luego nos ponemos bíblicos y todas las cosas nos ayudan para bien, y tenemos este arsenal de textos motivacionales, y tenemos este arsenal de piolines con textos que les mandamos por Facebook, y todo esto, ¿no? Con florecitas, y están muy bonitos y todo, pero tenemos esta tentación a querer darle una explicación a las personas de por qué le están pasando lo que les está pasando, y queriendo darle una razón para justificar lo que está pasando, cuando muchas veces las personas no necesitan una razón para entender lo que les está pasando, necesitan un recordatorio de que Dios está con ellos. Muchas veces tú no necesitas entender la razón por qué estás pasando lo que estás pasando, necesitas entender que Dios está contigo. En el verso 21 le dice Pablo, como hacía mucho ya no comía, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido cierto. O sea, miren, pues sí, me hubieran hecho caso. Yo les dije que no zarpáramos de Creta para no recibir esta pérdida, no enfrentarnos a esta tormenta. Ahora, la razón por las cuales Pablo estaba en este naufragio, en medio de esta tormenta, no fue por culpa de Pablo. Pablo les dijo, yo les dije que no viniéramos. Fue culpa por las malas decisiones. ¿Alguna vez has tenido que pasar algún problema por culpa de otra persona? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar dificultades por culpa de las malas decisiones de otra persona? Y no pellizques a tu esposo, ¿eh? No se pellizquen entre ustedes, tranquilos. Pero muchas veces pasamos dificultades por culpa de las decisiones de otras personas. Y creemos que lo que nos pasa es porque Dios permite que pase. Pero mucho de lo que no pasa y mucho de lo que pasa ni siquiera es culpa del diablo. A veces confundimos las circunstancias que nos están pasando negativas con el diablo, pero no con nuestras decisiones. Lo que pasa es que empiezan con la misma letra, diablo y decisiones, y nos es más fácil irnos y echarle la culpa al diablo que a nuestras decisiones. ¿Alguien dice amén? Pablo les dice, esto se pudo haber evitado, pero quiero enseñarte un principio hoy. Hay cosas que se pueden haber evitado, pero que eran necesarias pasarlas para llegar a tu destino. Hay cosas que pudieron haberse evitado en tu vida, pero era necesario pasarlas para llegar a tu destino. Y muchas veces perdemos energía pensando por qué me están sucediendo estas cosas, perdemos energía pensando si hubiera hecho esto o no hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido diferentes. Sí, pero ¿qué pasa si no tenía que ser ni bueno ni malo, tendrían que ser las dos? Esto es bien interesante, porque lo que Pablo les dice es dejen de estar preocupados por qué pasó esto. Dejen de estar preocupados y llorando que se pudo haber evitado. Si estás atorado buscando la razón, vas a perder la revelación. Te lo voy a decir otra vez. Si estás atorado buscando la razón, estás perdiéndote de la revelación. Y Pablo dice, sí se pudo haber evitado. Sí hay una razón, pero en medio de la noche, cuando la tormenta era más grave, el ángel de Dios vino y me habló. La revelación es más poderosa que la razón. No puedes vencer al diablo con razón. Puedes vencer al diablo con la revelación de Dios. Vas a ver las cosas diferentes. Jesús amaba a Lázaro. Te voy a explicar un poquito esto, cómo es más importante la revelación que la razón. Jesús amaba a Lázaro, pero permitió que Lázaro muriera, porque cuando murió dijo, me alegro que esto haya pasado. Porque ahora, en medio de la situación, puedo revelarte más de mí. Ahora, no van a conocer que Jesús es quien sana, van a conocer que Jesús sana y Jesús es la resurrección y la vida. Pero
acá en este escenario todo era malo. Lázaro se había muerto. Y en el escenario de Dios todo era bueno, porque Lázaro iba a resucitar. Entonces no era malo ni era bueno. Tenía que ser las dos. Jesús dice, me alegra que esto pasara. Me alegra que esto pasara. Te voy a explicar cómo funciona la revelación. Hay poder en la revelación y hay pobreza en la razón. Te explico de esta manera. Estamos tan preocupados por conocer la razón de la cual vamos a hacer las cosas o tenemos que hacer las cosas o por qué estamos pasando las cosas. Por ejemplo, cuando mi hija, ella tiene responsabilidades en casa y la mandamos a hacer cosas. Por ejemplo, su cuarto, su áreas comunes que tenemos donde convivimos. Ella tiene responsabilidades de limpiar. Y es bien interesante que no importa cuántos años tenga, y esto me remonta también a mi juventud, cuando mamá me mandaba a hacer algo, yo siempre decía, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué siempre yo? ¿Alguien le ha dicho eso a alguno de sus hijos o usted dijo algo así? ¿Por qué siempre yo? ¿Y por qué no mandas a mi hermano? Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, ¿por qué no mandas a Misraim? ¿Por qué no mandas a Jaciel? ¿Por qué siempre yo? Y desde niños tenemos la tendencia a buscar la razón de por qué ella, ¿verdad? Y no importa que sea una razón común, una razón lógica, puedes ir a recoger tu cuarto. ¿Por qué siempre yo? Pues porque tú vives ahí. ¿Por qué siempre yo, pa? ¿Por qué siempre yo, mamá? Y tendemos a buscar la razón, pero ¿sabes? Me encanta una respuesta, porque en la razón y en la búsqueda de la razón hay pobreza, pero hay poder en la revelación. Te explico. Cuando mi hija me empieza a cuestionar de la razón, me encanta darle una revelación. Y ella me dice, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre me pides a mí? Y mi respuesta amorosa es, se me mete el espíritu de Star Wars y le digo, porque soy tu padre, por eso lo tienes que ir a hacer. ¿Te fijas el poder de la revelación? Ahora, muchas veces acá, mira, ponme atención y quiero que te emociones un momento, por favor. Muchas veces tú le estás pidiendo a Dios que te diga por qué pasan las cosas, cuando lo único que tienes que saber y entender es que Dios te está revelando que Él es tu Padre. Él es tu Padre. No le pidas a Dios el saber por qué pasan las cosas o entender las cosas. Pídele y pregúntale, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién eres tú en esta situación? ¿Quién eres tú en esta necesidad? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Pedro les dice en el verso 22, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Pedro les dice, miren, cuando la tormenta estaba más mala, cuando estábamos sin esperanza, el ángel de Dios vino y me dijo, no te preocupes, ninguna vida se va a perder, solamente la nave. Cuando estés en el momento de más dificultad en tu vida, cuando estés en el momento de más preocupación, de más desesperanza, el ángel de Jehová, la presencia de Dios quiere aparecerte en tu vida, revelarse a tu vida y decir, no te preocupes, no te preocupes, hay esperanza, nada, tu vida no se perderá, pero tal vez la nave sí se pierda. La promesa de Dios está ahí, ninguna vida se perderá, pero la nave se perderá. El barco se perderá, pero no tu vida. El barco de Pedro se perdió, pero no la vida de Pedro. Las redes de Pedro fueron abandonadas, pero no la vida de Pedro. La tierra y la seguridad de Abraham fueron dejadas atrás, pero no la vida de Abraham. Las yuntas de Eliseo se quedaron abandonadas ahí, fueron quemadas, pero no la vida de Eliseo. La barca se va a perder, pero no tu vida, pero no tu vida. Amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede dar un aplauso a Jesús hoy? Dígale gracias, Señor. Gracias.
Porque tal vez se va a perder mi barco. Y es donde muchos no nos gusta tener la revelación. Porque en el caminar con Dios, para llegar al otro lugar, necesitamos perder algo. Jesús lo dijo una vez: el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. Y dejando las redes, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Hay cosas que tú tienes que dejar. Y hay tormentas por las cuales estás pasando, porque Dios necesita quitar barcas de ti para que llegues al otro lugar. Pero sigamos, porque se nos va el tiempo. Hechos 28. En el siguiente capítulo, si tú sigues leyendo los versículos, dice: la nave se pierde, llegan a ahora sí empieza el naufragio, y cuando empieza este naufragio, llegan en el capítulo 28, versículo 1 y 2, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Llegan arrastrados por el mar, todos vivos, sin barca, pero todos vivos, con pedazos de madera, como pudieron, llegaron a una isla. Y esta isla se llamaba Malta. Y luego verso 2 dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Eso quiere decir que los de ahí los trataron muy bien, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, los trataron bien. Ahora te explico. Malta, literalmente Malta, la palabra Malta significa refugio. Refugio. Tienes que entender esto. En el caminar de Dios, a través de su gracia, la gracia de Dios no siempre evita las consecuencias, pero nos da un lugar seguro a donde llegar. La gracia de Dios no siempre evita las consecuencias, pero nos da un lugar seguro a donde llegar. Mira, la isla de Malta es bien interesante porque se describe como un lugar donde los tratan bien, con gentileza, pero en la traducción original, cuando narra esta historia, dice: nos trataron no con poca humanidad. Utiliza la palabra bárbaros. Dice: eran bárbaros. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los trataron bien, no se podían comunicar con ellos, porque no entendían el mismo lenguaje. Cuando España llegó a colonizar la nueva España en Mesoamérica y todo esto en Sudamérica, encontraron a los mexicas, a los mayas, a los aztecas, y se dieron cuenta que no hablaban el mismo lenguaje y dijeron: estos son bárbaros. Aunque no entraron en guerra al inicio y hubo una coordinación, o hubo ahí un convivio donde pudieron convivir juntos durante algún tiempo, no hablaban el mismo lenguaje y decían: ellos son bárbaros. Quiere decir que no hablan el mismo lenguaje. Malta, aunque es un lugar seguro, es un lugar muy poco conocido. Y aunque sobrevive Pablo, ahora está en un lugar poco cómodo, porque Pablo dice: estábamos mojados y con frío. No hay nada más feo que estar mojado y con frío. ¿Alguien ha estado en esa situación alguna vez, que andas afuera trabajando, de pronto te mojas y está haciendo frío? Eso está feo. Estaba muy incómodo, con un lenguaje desconocido. Ahora, mira, quiero ponerte esto en imagen. Si me puedes poner el mapa, quiero que veas esto. Pablo iba de Creta, iba a ir hacia Italia. Todo este pedazo que tenemos acá arriba, como esa bota, es Italia. Ahí en medio está Roma. Pablo iba de Creta a Roma. Y me encanta porque muchos de nosotros tenemos un destino de bendición, un destino de grandeza.
Muchos de nosotros tenemos proyectos de vida. Muchos de nosotros tenemos proyectos a los cuales queremos llegar. Y déjame decirte de una vez, y te lo profetizo, vas a llegar. Dios te va a prosperar. Déjame te lo profetizo y se lo profetizo a alguien. Vas a cumplir el sueño de Dios para tu vida. Hay propósitos y planes grandes de Dios para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Te lo profetizo en el nombre de Jesús. Pero también Pablo surca de Greta, sale de Greta, zarpa de Greta para ir a ese destino. Pero de pronto se encuentra aquí, en este puntito. ¿Sí alcanzan a ver ese puntito? Ese es Malta. Mira, viene de un lugar seguro, en Creta, y va a un lugar mejor, Roma. Acá arriba, yo no alcanzo, pero por allá está Roma, ¿verdad? Si alcanzas a ver esta bota, allá en medio está Roma. De un lugar bueno a un lugar mejor, eso, gracias. Y termino en Malta. Muchas veces me he encontrado en Malta en mi vida. Muchas veces en mi vida me he encontrado en Malta. Malta es el lugar donde no planeaba estar. Malta es la situación donde no estaba planeando estar. Malta es el lugar donde no quería estar, donde no quería venir, donde no estaba planeado llegar. Malta es la enfermedad que no estaba planeando y no miré venir. Malta es la circunstancia que no esperaba. Malta es ese lugar incómodo y frío donde yo miraba a otros con depresión, pero yo no me imaginé que yo fuera a sufrir depresión. Yo miraba a otros con ansiedad, pero yo no me imaginé que iba a sufrir ansiedad. Yo miraba a otros que tenían problemas con sus hijos, pero yo no me imaginé que yo iba a tener problemas con los míos. Malta es ese lugar tan incómodo donde muchas veces nos toca estar. Es ese familiar que no tenía que morir. Malta es ese lugar donde por las consecuencias de otros estoy ahora. Pero después de esto, Pablo sigue firme. En el versículo 3 del capítulo 28 sigue diciendo: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mira, esto es cómico, ¿eh? Quiero que pienses en Pablo por un momento. Está en la cárcel por predicar. Su barco se pierde por culpa de los marineros, por culpa de otros. Llegan a Malta y luego intenta ayudar. Y en lo que intenta ayudar, viene una víbora y lo muerde. Parece chiste esto. Si hubiera un perro, ya sabes, ¿verdad? Sería hasta cómico, porque muchas veces estás haciendo lo correcto, estás viniendo a la iglesia, estás buscando de Dios y dices, hay un fuego. Y acá en la iglesia te decimos, mira, vamos a hacer un fuego para que te calientes, para que espiritualmente te ayudamos. El fuego siempre simboliza la unidad, el fuego siempre simboliza la congregación, el fuego simboliza la iglesia, el Espíritu Santo. Y te decimos, ven, y tú dices, sí, es lo que necesito. Yo necesito de la iglesia, yo necesito de la comunión, yo necesito estar junto a otros que están encendidos, voy a ayudar. Entonces Pablo dice, yo necesito ese fuego, pero puedo sumar, yo también quiero ayudar. Entonces Pablo viene, anda buscando ramas secas, ¿verdad? Y comienza ahí, de pronto dice esta, y cuando está agarrando esta, se le prende un vigorón. Y ahí se le queda. Ahora, yo no sé qué clase de víbora se le queda pegada como pitbull. Porque hasta donde yo sé, la víbora muerde y se va. O muerde y se echa hacia atrás.
Y yo estuve buscando en Google qué víbora es pitbull, ¿verdad? Pues víboras pitbull que es que te muerden y se traban. Pues no hay, parece que, o sea, todavía no era cualquier víbora. Entonces, está bien interesante esto. Se le pega en la mano la víbora, se le traba. Porque mira lo que dice el verso 4. Cuando los naturales vieron, los de la isla, a la víbora colgando de su mano, se le quedó ahí. O sea, quería ayudar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos querido ayudar y en lugar de ayudarnos va peor a nosotros? ¿Sí? Por andar de acomedido, ahora soy el malo. Por andar... ¿Y quién me manda a andar metiendo la nariz ahí a mí? ¿Sí? ¿Cuántos les ha pasado eso? Ahí va uno de acomedido y uno resulta el malo. Están discutiendo y uno va y les ayuda y uno termina golpeado. Yo venía a ayudar, ¿verdad? Están en necesidad y les prestas dinero y ahora resulta que eres malo porque le prestaste muy poquito. O porque les cobras. Amén. No, estoy predicando pura revelación hoy, ¿verdad? Y tenemos ahí, lo peor es que nos muerde la víbora, pero ahí se nos queda. Y ahí te vas caminando con la víbora pegada. Y ando ahí en la semana con la víbora pegada en la mano. Y parece que te va peor cada vez que ayudamos, pero ya tú y yo ya entendimos que no necesitas la razón de las cosas, necesitas la revelación de Dios en las cosas, en las situaciones. No necesito la razón por la que pasa, necesito la revelación de Dios en lo que está pasando. Ya nos dimos cuenta que voy a pasar circunstancias difíciles, tal vez por el diablo, por las decisiones, pero la gracia de Dios me va a llevar a un lugar seguro. Pero en el lugar seguro va a haber también problemas. Y va a haber víboras que se te van a colgar. No van a querer, escucha eso, no van a querer colgarse. Se te van a colgar. Y mira lo que pasa. Verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. ¡Wow! Mira, lo que sucede con las personas, y debemos de tener cuidado con las personas y no ser esas personas, es que cuando algo sucede, la gente es muy rápida para dar razón de lo que está sucediendo. Ahora, lo importante es que ellos no bueno, no lo importante, lo que quiero que entiendas es que la gente no te dice la razón, no te lo dicen, pero lo piensan que está peor. De por qué están pasando las cosas. Mira, cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros. ¿Sí te estás fijando? No le dijeron a Pablo, se decían entre ellos. Se mandaban WhatsApps, se mandaban DMs en Instagram. ¿Ya viste? De seguro le está pasando eso por esto. La semana pasada me dio un dolor en la garganta, poquito fuerte, y estaba muy cansado. De hecho, íbamos camino a Lake Village y le dije a mi esposa si ella podía predicar porque yo ya no podía, estaba muy, muy exhausto y me sentía muy mal de salud. Y creo que ella le habla a mi mamá, y le cuenta a mi mamá que yo ando un poquillo malillo y esto y lo otro. Entonces, mi mamá le dice a mi papá, y mi papá le dice a uno de nuestros amigos cercanos en Juárez, ¿verdad? Le dice a la iglesia y la iglesia le dice a otros. El caso es que de alguna manera llegó a un amigo que es pastor en otra iglesia que están lejos. Y llegó y me llama bien preocupado este amigo y me dice: oye, me dijo tu papá que estás malito. Me dice gordo, me dice: oye gordo, el chiste se cuenta solo. Me dice: oye gordo, yo sé que me dijo tu papá que estabas malito. Oye, pues ¿estás diezmando? ¿Andas en pecado? ¿Por qué estás malito? ¿Verdad? Y le dije: y amigo de Job, y ya estaba bien. Pero a veces somos así.
Decimos, le está pasando esto porque anda en pecado, le está pasando esto. Y la gente es de esa manera. Aquí tienes estos hombres diciendo, bueno, este es un predicador, es uno que dice que es hombre de Dios o una mujer de Dios. Y si dices eso, ¿por qué Dios no está contigo? Si dices que vas a la iglesia, ¿por qué traes la víbora ahí colgando? Si dices que estás ahí y que te estás portando mejor, mira lo malo que te está pasando y está la víbora ahí colgando. Y la traemos ahí colgando a veces y la gente está comentando entre ellos. Ha de ser esto, ha de ser lo otro. El diablo está tratando de convencerte de que porque no eres un hijo de Dios, no deberías pasar lo que estás pasando. El diablo quiere convencerte que si realmente eres un hijo de Dios, no deberías pasar cosas malas. Pero de eso no se trata esto. Eres un hijo de Dios, pero también van a pasar cosas difíciles. Eres un hijo de Dios, pero también vas a batallar. Eres un hijo de Dios, pero también va a haber dificultades. Eres un hijo de Dios, pero también vas a llegar a Malta. Eres un hijo de Dios, pero también la nave se va a perder. Y el diablo quiere convencerte de lo contrario. Uy, si fueras realmente cristiano, ¿tú crees que Dios te permitiría esto? Uy, si Dios realmente te amara, ¿tú crees que? Eso es una mentira del diablo. Sí, aunque eres hijo de Dios, la serpiente se te va a pegar en la mano. La serpiente se te va a pegar en la mano. Pero hay una canción, y a lo mejor no la has escuchado porque yo sé que ustedes son bien cristianos y no escuchan ese tipo de canciones. Y perdóneme por quitarme lo espiritual ahorita, pero hay una canción que me ministró mientras escribí este. Y no es una canción cristiana ni espiritual, es una canción de Taylor Swift. y el coro dice más o menos así, dice, players are gonna play, 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 play. Breakers are gonna break, break. Ya la están bailando, ¿verdad? Y sí se la sabe. ¿Está bien? Haters are gonna hate, 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 hate. But I'm gonna shake it off. Y mira, mira lo que dice, y acá me inspiró, ¿verdad? Este versículo 5 dice, pero él, teniendo la mano, la víbora en la mano, dice, él sacudiendo la víbora, ¿dónde? ¿Dónde sacudió la víbora? Él no dijo, ¡asu! La víbora. No, él agarró, dijo, mira, y llegó al fuego, shake it off, en el fuego, y ningún daño padeció. Pablo, viendo la situación, estuvo calmado, no buscó la razón, él tenía la revelación de quién era su padre. Y aunque otros pusieron razones en él, él tenía la revelación de quién era su padre. No se enojó, no fue a Facebook a escribir y compartir imágenes para enviar indirectas. La respuesta de Pablo fue sacudirse, sacudirse, pero no se sacudió nomás donde fuera. Me encanta porque dice, sacudió la víbora en el fuego. ¿Te acuerdas que te dije qué significaba el fuego? El Espíritu de Dios, la congregación, la unidad del pueblo de Cristo. No es nomás sacudirte, muchos se están sacudiendo en la casa. Muchos se dan cuenta que traen víboras pegadas y se sacuden en la casa y la víbora se va y se mete y cuando menos se dan cuenta se la sacudieron en la mano pero luego la traen en la pierna. Y se la sacuden otra vez en el camino pero luego lo sigue hasta acá y cuando llegan a la iglesia se les esconde en la bolsa. Y en lugar de sacudirla aquí en la iglesia y decir, Señor, yo te entrego todo el víboral que traigo pegado. Y en el nombre de Jesús, shake it off. Shake it off. Y vaya, escucha esa canción para que se sacuda. En el nombre de Cristo con Taylor Swift. Sacúdase. Pero hay algo importante que quiero que entiendas hoy.
no pierdas tiempo creyendo o buscando la razón. Busca la revelación de tu Padre. Si estás en Malta, no te preocupes, hay un fuego encendido en el cual te puedes acercar. ¿Por qué no te pones de pie hoy? Hay cosas que sacudir. Si el diablo ha estado viniendo a tu mente, diciéndote, no deberías estar pasando eso si estás yendo a la iglesia. Dile, no. Tal vez no puedo evitar lo malo, pero puedo llegar a un lugar seguro. Y si estás en Malta hoy, no te preocupes. Hay fuego para calentarte y secarte. Hay fuego de su Espíritu Santo el día de hoy. Antes de cada servicio hay un equipo orando por ti. Antes de cada servicio hay gente orando por ti. Para que esté el fuego listo. Tú ni siquiera lo tienes que prender. El fuego ya está listo. Tú solamente tienes que sacudir todo lo malo en el nombre de Cristo y decir toda idea de culpabilidad, todo sentimiento contrario, todo enojo en el nombre de Jesús. Lo sacudo en el fuego de Dios. Y hoy, Espíritu Santo, estamos reunidos delante de ti para buscar tu rostro, buscar la revelación de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Buscar, Señor, lo que tú quieres que seamos. Perdónanos si yo he sido el que le da razones equivocadas a las personas. Perdónanos si yo he sido el que no ha acercado a las personas al fuego. Y en lugar de eso los he alejado. Perdóname si yo he hablado equivocadamente, dando razones equivocadas, juzgando a las personas. Perdón, Señor. Pero hoy vengo y me sacudo toda la negatividad, todo sentimiento no saludable en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Jesucristo, nos llene, nos cubra, nos dé libertad. Dile, Espíritu Santo, yo quiero tener libertad. Yo quiero tener libertad de pensamiento, libertad en mis emociones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios en este día? Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. ¿Por qué no ocupo un momento su lugar? Ya estamos para despedirnos. Dios les bendiga a todos los que están online. Qué bueno que se pudo conectar el día de hoy con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo, por ti y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.